vamos finalmente con el estudio del flip-flop JK. Al igual que ocurre con el flip-flop tipo D, no lo implementaremos, sino que aprovecharemos flip-flops comerciales. En nuestro caso, en la práctica, utilizaréis un 7476, en el que encontramos dos flip-flops JK. El petillaje del flip-flop es el siguiente. Tenemos una entrada asíncrona preset negada, una entrada asíncrona clear negada igualmente, dos entradas síncronas J y K y la señal de reloj, que como podéis comprobar, según hemos explicado anteriormente, este flip-flop funciona por flanco descendente de la señal de reloj. Ya tenemos que tener claras las funciones de preset y clear. Nos centraremos en las entradas síncronas y la señal de reloj. En este flip-flop, si ambas entradas J y K están a nivel bajo, los pulsos de reloj no van a tener ningún efecto en la salida. Las salidas mantendrán el estado que tuviesen anteriormente. Si la entrada J estuviese a nivel alto, es decir, tuviese un 1, y la entrada K a nivel bajo, suponiendo que por ejemplo Q valiese 0 y obviamente Q negado valiese 1, al producirse el flanco descendente de la señal de reloj, Q dejaría de valer 0 y pasaría a valer 1, mientras que Q negado pasaría a valer 0. Hemos dejado nuestro flip-flop con Q a nivel alto y Q negado a nivel bajo. Supongamos ahora que en J tenemos un nivel bajo, un 0, y en K un nivel alto. Cuando se provoque el flanco descendente de la señal de reloj, Q pasará de valer 1 a valer 0 y Q negado pasará de valer 0 a valer 1. Estos son los tres casos que hemos visto, que ambas entradas J y K estuviesen a nivel bajo. En el flanco descendente de la señal de reloj, las salidas no cambiarían, es decir, si la entrada J y la entrada K están a nivel bajo, las salidas mantendrán su estado. Si J está a nivel alto y K a nivel bajo, en el flanco descendente de la señal de reloj, Q pasará a nivel alto. Si J está a nivel bajo, K a nivel alto, en el flanco descendente de la señal de reloj, Q pasará a nivel bajo. El último caso que nos quedaría por ver en este cuadro es que ambas entradas, J y K, estuviesen a nivel alto. El comportamiento que tiene el flip-flop es muy especial, muy específico de este flip-flop, y lo dejaremos para el final, cuando estemos estudiando los cronogramas que veremos a continuación. Aquí tenemos representados los cronogramas de nuestro flip-flop JK. Tenemos nuestra entrada preset, que al ser una entrada negada debe de mantenerse a nivel alto mientras no queramos que actúe. Igual ocurre con la entrada clear, nuestra entrada J, K, señal de reloj y salida. Y una vez más repetimos que no representamos la salida Q negado, ya que sería lo contrario de lo que está aquí representado. Aquí apreciamos que actuar sobre la entrada J, si nos venimos aquí abajo, no provoca ningún cambio en la salida. Por el contrario, si preset lo llevamos a nivel bajo, cuando se produce el flanco descendente, la salida pasa de valor bajo que tenía a valor alto. Al desaparecer el pulso de preset, la salida mantiene su nivel alto. Actuar sobre la entrada K, observamos que no provoca ningún efecto. Por el contrario, actuar sobre la entrada clear provoca que la salida pase de valer 1 a valer 0. Al desaparecer el pulso de clear, observamos que la salida permanece en el nivel bajo al que la habíamos llevado. Vamos a centrarnos ahora en el funcionamiento actuando sobre la entrada J, aquí representada, la entrada K, aquí representada, y la entrada de reloj. Observamos lo siguiente. Hemos producido 1, 2, 3, 4 pulsos de reloj en distintas situaciones de entrada J y K. En el primer pulso de reloj, J y K están a nivel bajo. Entonces observamos
flanco ascendente no ocurre nada, flanco descendente tampoco ocurre nada. Pero debéis recordar que si J y K están a nivel bajo, en el flanco descendente mantendría la salida el estado que tuviera. En este caso partimos de nivel bajo. En el siguiente pulso de reloj, J está a nivel alto y K está a nivel bajo. En el flanco ascendente vemos que no hay ningún cambio en la salida, y en el flanco descendente es cuando la salida pasa de valer 0 a valer 1. Tercer pulso. Se produce con K y J a nivel bajo. Flanco ascendente no ocurre nada y en el flanco descendente tampoco ocurre nada, porque repetimos, mantiene la salida el estado que tuviera anteriormente. Y por último tenemos K a nivel alto, J a nivel bajo. En el flanco ascendente, observad la línea roja, no se produce ningún cambio en la salida. Y en el flanco descendente, la salida pasa a valer 0. Vamos finalmente a analizar qué ocurre si ambas entradas, como están aquí representados, entrada J a nivel alto y entrada K a nivel alto, es decir, ambas entradas a nivel alto, que se produce en la salida cada vez que provoquemos pulso de reloj. Partimos de que la salida está a nivel bajo. Primer pulso de reloj, en el flanco ascendente no ocurre nada, pero en el flanco descendente vemos que la salida ha pasado de valer 0 a valer 1. Siguiente pulso de reloj, en el flanco ascendente no ocurre nada, en el descendente la salida cambia de valor alto a valor bajo. Siguiente pulso, flanco ascendente no ocurre nada, flanco descendente la salida vuelve a cambiar de valor bajo a valor alto, y así sucesivamente. En resumen, si estando las entradas J y K a nivel alto, con cada pulso de reloj, en el flanco descendente la salida cambiará de valor. Nos queda por último comprobar el funcionamiento del flip-flop JK con nuestro simulador. Lo tenemos ya montado, la entrada preset, entrada clear, J, K y señal de reloj. Siguiendo el mismo orden que habíamos visto en el cronograma, si actuamos sobre la entrada J, estamos observando que Q no cambia. Por el contrario, si actuamos sobre la entrada preset, vemos que ha pasado de nivel bajo a nivel alto. Repetir los pulsos en preset no tiene ningún efecto. Si actuáramos sobre K o sobre J, estamos viendo que no tiene ningún efecto. Clear pasa a la salida de nivel alto que tenía a nivel bajo. Repetir el clear, el pulso de clear, no tiene ningún efecto. Vamos entonces a centrarnos con el manejo de las entradas y la señal de reloj. J0, K0. Voy a provocar un flanco ascendente de la señal de reloj pulsando CK. La salida no ha cambiado. Provocamos el flanco descendente soltando el pulsador de CK. Y la salida mantiene el nivel que tenía, en este caso 0. Vamos a mantener J a nivel alto, K a nivel bajo. Flanco ascendente de la señal de reloj. No ocurre nada. Flanco descendente de la señal de reloj. La salida ha pasado a valer 1. Ponemos J de nuevo a nivel bajo, K está entregando un nivel bajo y provocamos pulso de reloj y la salida mantiene el estado que tuviera. Dejamos K a nivel alto, J a nivel bajo. Flanco ascendente de la señal de reloj. No se produce ningún cambio en la salida. Flanco descendente de la señal de reloj. La salida ha pasado de valer 1 a valer 0. Volvemos a dejar K a nivel bajo. Provocamos pulso de reloj y vemos que mantiene el estado que tuviera. Y por último, vamos a mantener la entrada K y la entrada J a nivel alto. Flanco ascendente, no ocurre nada. Flanco descendente, la salida ha pasado a valer 1. Flanco ascendente, no ocurre nada. Flanco descendente, la salida ha pasado a valer 0. Observad que con cada pulsación de la señal de reloj, la salida cambia. Es decir, si estuviéramos controlando una carga con un solo pulsador, podemos conectar la carga o desconectarla.